Le di un aventón a una chica con cicatrices de guerra, y su historia me rompió el alma. No fue un día especial. No había nada diferente en el cielo, ni en el camino, ni en mí. El aire olía igual que siempre, a polvo, a gasolina, a ese tipo de rutina que uno respira sin darse cuenta. Y sin embargo, ese fue el día que partió mi alma en dos. Vi a la chica en la carretera, sola, parada junto a su mochila desgastada, con una gorra vieja cubriéndole la mitad del rostro. Pero lo que más llamó mi atención no fue su ropa militar, ni siquiera el vendaje en su pierna, sino las cicatrices. Una línea fina cruzándole la mejilla, otra en el cuello, y una mirada que hablaba más que cualquier palabra. Una mirada que no pedía ayuda. Solo silencio. No suelo recoger desconocidos, pero algo en ella me detuvo. Bajé el vidrio. Le pregunté si necesitaba un aventón. Asintió sin decir nada, y subió al auto sin mirarme a los ojos. Cerró la puerta, y empezó una historia que jamás podré olvidar. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Aquí contamos relatos que no deben desaparecer con el tiempo. Manejamos por casi media hora sin decir palabra. Ella miraba por la ventana como si intentara recordar algo. O quizás, como si intentara olvidarlo. Hasta que susurró. ¿Alguna vez has tenido que hacer algo que te quitó el sueño durante años? No respondí. Solo asentí. Porque la vida, cuando uno ha vivido lo suficiente, siempre cobra algo. A todos nos arrebata algo. Y a veces, lo hace en silencio. Ella respiró profundo. Y comenzó a hablar. No era más que una niña. Pero ya cargaba un fusil. Ya había visto más sangre que muchos hombres. Ya sabía que las promesas de los generales no se cumplen. Ya había enterrado amigos. No supe qué decir. ¿Por qué? ¿Qué puede responder uno ante una verdad así? Fue en la frontera. Había un pueblo escondido entre cerros. Allí vivía una familia, con una niña de mi edad. Nos dieron comida, techo, pero alguien nos vendió. Esa noche, cayó, y las lágrimas empezaron a caerle solas. No hizo sonido. Solo dejó que cayeran. Nos tendieron una emboscada. Mataron a todos. Yo sobreviví, porque ella me cubrió con su cuerpo. La niña del pueblo. Nunca supe su nombre, pero todas las noches la veo. Su voz no temblaba. Era como si ya no tuviera fuerzas para temblar. Estuve 6 meses en recuperación. Luego me enviaron de regreso. Otra vez al frente. Como si el alma se curara con medicamentos. El coche siguió avanzando. Pero dentro, todo se había detenido. Cada palabra suya era como una bala. No de las que matan, de las que duelen por siempre. Mis cicatrices no me duelen. Lo que me duele es que olviden. Que se olviden de ella. De los que ya no están. De los que dieron todo. Y no quedaron ni sus nombres. Volteó hacia mí por primera vez. Y sus ojos, no sé cómo explicarlo. No eran tristes. Eran eternos. ¿Sabes por qué pido aventones? Preguntó. Porque en cada viaje, cuento su historia. Y mientras alguien la escuche, ella sigue viva. Guardé silencio. No por falta de palabras, sino porque no había ninguna que estuviera a la altura. Llegamos al pueblo donde me pidió bajarse. Tomó su mochila, me miró, y dijo algo que me quemó el pecho. Gracias por escucharla. Y se fue. Como llegó. En silencio. Pero dejó algo dentro de mí, que aún hoy no logro ponerle nombre. Hay dolores que atraviesan generaciones. Hay palabras que sobreviven a un siglo. Y hay historias que no deberían morir jamás. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo. Comparte este video con alguien que respeta historias como esta. Suscríbete para que historias como esta nunca más sean olvidadas. Porque mientras alguien recuerde, nunca se van del todo. Nunca supe su nombre completo. Y, sin embargo, jamás olvidaré sus ojos. Era una tarde cualquiera. El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja desgarrador. Estaba conduciendo por una carretera secundaria, de esas que parecen olvidadas por el tiempo, cuando la vi, sentada al borde del camino, con una mochila polvorienta a sus pies y una mirada que contenía siglos de historias. Le hice señas con la mano, bajando un poco la ventanilla. No dije mucho. Ella tampoco. Asintió. Se levantó con cierta rigidez,
como si cada paso doliera más de lo que dejaba ver. Abrió la puerta del copiloto y se sentó sin decir palabra. Lo único que noté, al girar apenas el rostro, fueron las cicatrices. No eran simples marcas. Eran como ríos secos en su piel, memoria muda de un incendio. Algunas aún parecían recientes. Otras, más antiguas, dibujaban líneas profundas por su mejilla, su cuello y parte de sus brazos. No pregunté. Por dentro, mi alma gritaba por saber más. Pero algo me dijo que no era momento. No todavía. Encendí la radio. Sonaba un viejo bolero que hablaba de promesas rotas. Ella miró por la ventana, y el silencio entre nosotros se volvió un puente. Pasaron minutos, quizá horas. No recuerdo bien. Hasta que, sin mirarme, habló. Me llamo Mariana. Su voz era suave, rota, como si cada palabra fuera arrancada con esfuerzo del fondo de su alma. Mucho gusto, le respondí. Soy Tomás. No dijo nada más por un buen rato. Seguimos el camino mientras la luz se desvanecía. En algún punto, ella sacó una pequeña libreta de su mochila. La miró, la acarició, y luego me preguntó, ¿cree en el destino? Tuve que pensarlo. No lo sé. Creo que algunas personas llegan a nosotros por alguna razón, aunque no la entendamos. Ella sonrió. Fue apenas un gesto. Pero ahí, en ese instante, supe que estaba a punto de confiarme algo que llevaba mucho tiempo guardado. Yo tampoco creía. Hasta que me vi allá. Allá. Lo dijo como si se refiriera a otro universo. Estuve en la guerra. No como soldado. Era enfermera. Voluntaria. Sus dedos temblaban levemente al sujetar la libreta. Vi cosas que no deberían existir. Ni en el cuerpo. Ni en el alma. Su voz no tenía odio. Ni rencor. Solo un cansancio profundo. ¿Y las cicatrices? Me atreví a preguntar con cautela. Fueron de una explosión. Pero esas no son las que más duelen. La miré, sin decir palabra. Las peores cicatrices no se ven. Las llevamos adentro. Y arden todos los días. Hizo una pausa larga. Cerró los ojos. Había un niño. Se llamaba Elías. Tenía 9 años. Su familia murió bajo los escombros. Él sobrevivió, pero con quemaduras en todo el cuerpo. No hablaba. Solo lloraba en silencio. Se le quebró la voz. Me quedé con él 3 semanas. Le contaba cuentos. Le inventaba canciones. Intentaba que olvidara el olor a pólvora, los gritos, la sangre. Pero una noche, simplemente no despertó. Vi una lágrima deslizarse por su mejilla derecha. No la limpió. Ese día, me rompí por dentro. No supe qué decir. El aire se volvió denso. Los faros del coche iluminaban apenas unos metros por delante, como si el mundo entero se hubiese encogido. Guardé una carta que él me escribió, antes de morir. Sacó la libreta. La abrió con cuidado. Quiero leerla. ¿Le parece? Asentí en silencio. Mariana aclaró la garganta, aunque su voz seguía quebrada. Gracias por tu voz, señorita Mariana. No me duele cuando me cantas. No tengo miedo cuando me hablas. Cuando crezca, quiero ser como usted. Pero si no crezco, quiero que le diga a alguien que no todos los niños tienen miedo. Algunos solo están esperando que alguien los abrace por dentro. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si incluso el motor del coche respetara esa despedida. ¿Por qué me la leyó a mí? Pregunté en voz baja. Porque usted fue el primero que me miró, sin mirar mis cicatrices. Volteó hacia mí. Esta vez, la luz tenue del tablero iluminaba sus ojos. Eran profundos, dolidos, pero vivos. A veces, solo necesitamos un poco de humanidad, susurró. Seguimos conduciendo. Ya no sonaba la radio. No hacía falta. Pasamos un pequeño pueblo. Detuve el coche cerca de una tienda cerrada. Ella pidió bajarse un momento. Le ofrecí quedarme esperando. Asintió y se fue caminando lentamente hacia un banco de madera frente a una iglesia. La vi sentarse, mirar al cielo, y juntar las manos. No rezaba. No exactamente. Parecía más bien recordar. Pasaron 15 minutos. Cuando regresó, traía una pequeña flor blanca en la mano. ¿Para quién es? Pregunté. Para quien me salvó la voz. Y sin decir más, la dejó sobre el tablero. Era una margarita.
pequeña, sencilla y, sin embargo, cargada de significado. ¿A dónde quiere ir ahora?, le pregunté. A donde haya gente buena. Arranqué el motor. Entonces, siga conmigo. Aún tengo kilómetros por recorrer. Ella sonrió. Esta vez, de verdad. Y en ese gesto, algo dentro de mí también sanó. Esa noche dormimos en un motel de paso, de esos que parecen haberse quedado atrapados en los años 80, con luces de neón parpadeando y cortinas raídas que apenas cubren el alma. Le ofrecí una habitación. Ella dudó, pero aceptó. Antes de entrar, me miró con una seriedad que solo tienen quienes han visto demasiado. No necesito protección, me dijo. Solo silencio. Y le di eso. El mío. Pasé horas recostado mirando el techo. La lluvia comenzó a caer después de la medianoche. Golpeaba el vidrio como si cada gota quisiera entrar, contar su propia historia. Pensé en ella, en lo que había dicho, en lo que había callado. Y supe que aquella mujer no era cualquier pasajera. No era una casualidad. A la mañana siguiente, ya me esperaba en la puerta del auto. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero había algo distinto en su mirada, como si el sueño, o tal vez el recuerdo, le hubiera dado una tregua. Gracias, dijo al subir. ¿Por qué? Por escuchar sin interrumpir. Hay pocos que hacen eso. La carretera era larga, y la conversación se fue dando como se dan las cosas que valen la pena, sin prisa. ¿Qué pasó después de la explosión?, me atreví a preguntar. Ella tardó en responder. Miraba el camino, como si buscara allí las palabras. Desperté bajo los escombros. Sentía fuego por todo el cuerpo. Y una voz muy suave, lejana, me decía, «Todavía no es tu hora». ¿Era real? No lo sé. Pero cuando desperté de verdad, estaba en una camilla. Habían pasado 3 días. 3 días entre la vida y la muerte. Me dijeron que no sabían cómo había sobrevivido. Que era un milagro. Volteó hacia mí. Tenía los ojos húmedos. Yo también pensé que era un milagro. Hasta que vi mi reflejo. Hizo una pausa. El rostro que vi en ese espejo no era el mío. Y ahí lo entendí. Lo que dolía no era la piel. Era la identidad. La pérdida de lo que fue. De lo que jamás volvería a ser. Me tomó meses caminar de nuevo. Y años, para aceptar que aún era yo. Y lo lograste. Se quedó en silencio. Luego, con una franqueza que me rompió por dentro, dijo, «Todavía no». Pasamos por un pequeño pueblo. En la plaza central, un grupo de niños jugaba con globos. Uno de ellos soltó el suyo por accidente. Voló hacia el cielo y todos lo siguieron con la mirada, riendo. Mariana sonrió. Fue un gesto mínimo, pero sincero. Los niños no juzgan, dijo. Ellos ven más allá de la piel, más allá del miedo. ¿Y los adultos? A veces, solo ven lo que no quieren en ellos mismos. Tomé una desviación hacia un camino rural. Ella no preguntó a dónde íbamos. Solo se dejó llevar. Eso me gustaba de ella. Su confianza sin exigencias. Su manera de estar presente. Al mediodía, paramos junto a un campo de girasoles. Bajamos del coche. El aire olía a tierra mojada. A sol. A vida. ¿Le gustan las flores?, le pregunté. Antes no. Pero después de Elías, cada flor me recuerda que algo puede renacer. Caminamos entre los girasoles. Ella acariciaba los tallos como si fueran viejos amigos. El viento jugaba con su cabello. Y por un instante, parecía otra. ¿Alguna vez amó a alguien?, le pregunté, sin saber por qué. Ella se detuvo. Sí. ¿Y qué pasó? La guerra se lo llevó. No necesitó decir más. El dolor en sus ojos lo decía todo. Era soldado, continuó. Nos conocimos en un hospital de campaña. Él tenía una herida en la pierna. Yo cuidaba de él. Pasamos semanas juntos. Me enseñó a reír otra vez. Cerró los ojos. Pero un día, lo enviaron de vuelta al frente. Me dejó una carta. Y no volvió. ¿Qué decía? Si sobrevivo, regresaré por ti. Si no, prométeme que seguirás viviendo por los dos. El silencio fue largo. ¿Y lo hizo?, pregunté. Estoy intentando. Volvimos al coche. Seguimos por caminos polvorientos, llenos de curvas y memorias.
A veces no hablábamos por horas. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio que curaba. En una gasolinera, mientras llenaba el tanque, vi que Mariana escribía algo en su libreta. Cuando regresé, cerró la tapa con rapidez. ¿Escribes tu historia? No, escribo lo que siento. Porque a veces, si no lo escribo, me ahoga. ¿Puedo leer algo? Me miró, dudó, y luego dijo, te leeré uno, si prometes no juzgar. Asentí. Abrió la libreta con delicadeza. Buscó entre las páginas. Y leyó. Hay noches en las que me despierto buscando el olor de la pólvora. Hay mañanas en las que me miro al espejo y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Pero también hay días en los que un desconocido me ofrece un asiento, un silencio, una sonrisa. Y entonces, recuerdo que aún estoy viva. No supe qué responder. Solo le dije la verdad. Eso es hermoso. Ella bajó la mirada, pero sonrió, como si esas palabras, tan simples, hubieran derribado una muralla invisible. Conforme avanzábamos, el paisaje cambiaba. Ya no había tanto polvo. Había más verde, más árboles, más señales de vida. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. A donde puedas empezar de nuevo. Y si no quiero olvidar, entonces, que sea un lugar donde recordar no duela tanto. En ese instante, supe que estaba cruzando una línea. No era solo una chica con cicatrices. Era una historia que se entrelazaba con la mía. Era una herida que buscaba compañía. Paramos en una pequeña cabaña que conocía. Estaba vacía, apartada, con una vista hermosa al lago. ¿Te quedarías aquí unos días?, le pregunté. Ella miró alrededor. Inspiró profundo. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que me cuentes tu historia. Y así, esa noche, junto al fuego, le conté lo mío. Mis pérdidas, mis miedos, mis propias cicatrices, invisibles también. Y en ese intercambio, ambos comenzamos a sanar. Las noches en la cabaña tenían un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, era el de la calma, el que llega después de muchos gritos, después del caos. Encendimos la chimenea. No hacía frío, pero el fuego nos recordaba que todavía había algo vivo en nosotros. Esa primera noche fue la primera vez, en mucho tiempo, que me sentí en casa. Ella preparó té. Usaba movimientos lentos, como si cada pequeño gesto le costara esfuerzo, o tal vez memoria. Cuando me entregó la taza, sus dedos rozaron los míos. Fue un instante breve, pero eléctrico, como si, sin decirlo, ambos supiéramos que algo había empezado a cambiar. Nos sentamos frente al fuego. Nadie dijo nada al principio, pero no hacía falta. A veces, el alma habla cuando la boca calla. ¿Te sientes seguro aquí?, preguntó de repente. Sí. ¿Y tú? Sí, pero no por el lugar. Por ti. Eso me desarmó, porque yo también me sentía igual. Le conté que antes de ser conductor, había sido maestro. ¿Maestro? Sí. Enseñaba historia. Me encantaba hablar del pasado, hasta que el mío me alcanzó. Ella no dijo nada, pero su mirada me pedía que siguiera. Tenía una esposa. Se llamaba Clara. Nos conocimos en la universidad. Éramos inseparables. Durante años, fuimos felices. Sin lujos, sin grandes cosas. Solo nosotros. Pero un día, de la nada, empezó a sentirse mal. Fatiga, mareos, dolores de cabeza. Hice una pausa. Tragué saliva. Cuando nos dieron el diagnóstico, fue como un puñetazo en el alma. Leucemia. Ella me miraba, atenta. Su respiración era lenta. Sus ojos, húmedos. Luchamos. Quimios, hospitales, oraciones. Pero el cáncer no tuvo compasión. En 6 meses, la perdí. El silencio volvió. Esta vez más denso. Más real. Después de eso dejé todo. Renuncié al colegio. Vendí la casa. Me subí a un coche. Y empecé a manejar. A llevar gente. A escuchar historias. A callar las mías. Ella me tocó la mano. No con lástima. Con respeto. Con esa ternura que solo entienden los que han perdido. ¿Y crees que uno puede volver a amar después de algo así?, preguntó en voz baja. No lo sé. Pero sí creo que uno puede volver a respirar. Y eso, ya es un inicio.
Esa noche dormimos cada uno en un cuarto diferente. Pero su voz se quedó conmigo. Sus palabras, sus pausas, sus miedos. Y el día siguiente nos trajo algo más que luz. Nos trajo esperanza. Por la mañana, ella me esperaba en la terraza. Estaba sentada con una manta sobre las piernas. Miraba el lago como si conversara con él. ¿Dormiste?, le pregunté al acercarme. Sí, por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas. ¿Qué soñaste? Con Elías. Me tomaba de la mano, y me decía, ya puedes seguir sin mí. Esa frase me estremeció. ¿Y tú quieres seguir? Sí, pero todavía no sé cómo. Le propuse quedarnos allí unos días más. Cocinar, leer, hablar o no hablar. Ella asintió, y así lo hicimos. Durante los siguientes días, nuestras rutinas fueron pequeñas ceremonias. Desayunábamos en silencio. Caminábamos por el bosque. Ella escribía. Yo leía. En las tardes, cocinábamos juntos. Y en las noches, volvíamos al fuego. Una noche, me pidió algo inesperado. ¿Puedes enseñarme a bailar? ¿Bailar? Sí, antes solía hacerlo. Pero ahora, me da miedo. ¿Miedo a qué? A que me miren. A que vean lo que perdí. A que ya no sea yo. ¿Y si bailamos con los ojos cerrados? Ella sonrió. Trato hecho. Pusimos una canción suave en el celular. La tomé de la mano. Cerró los ojos. Y comenzamos a movernos lentamente. No era un baile técnico. Era un abrazo con ritmo. Una conversación sin palabras. Y en ese movimiento, algo dentro de ella se rompió. O tal vez, se reconstruyó. Al terminar, no dijo nada. Solo se abrazó a mí con fuerza. Y lloró. Pero no de tristeza. Era otro llanto. Uno distinto. Uno de liberación. Al día siguiente, me dijo que quería regresar a la ciudad. ¿Estás segura? Sí. No para quedarme, pero para cerrar ciclos. La acompañé. Fuimos al hospital donde había trabajado. Muchos la miraron con sorpresa. Algunos con cariño. Otros con culpa. Pero ella caminaba firme. Como quien ha decidido ya no cargar con lo que no le pertenece. Se detuvo frente a una enfermera mayor. La abrazó. Ambas lloraron. Después, fuimos al cementerio. Visitó la tumba de Elías. Llevó flores blancas. Se quedó ahí largo rato, hablando en voz baja, despidiéndose, agradeciendo. Al regresar al coche, me miró con una expresión nueva, más ligera. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora, quiero vivir. Volvimos a la cabaña. Pasamos una semana más juntos. Cada día más cerca. Más confiados. Más nosotros. Y entonces, una noche, ella me dijo, tengo que irme. ¿A dónde? No sé, pero necesito buscarme fuera de aquí. ¿Volverás? No prometo volver, pero prometo no olvidar. Me dio un beso en la mejilla, y al día siguiente, se fue. La vi alejarse por el mismo camino por el que había llegado, y sentí una mezcla extraña de tristeza y paz, porque algunas personas no están hechas para quedarse, están hechas para despertar algo en ti, y luego, seguir su camino. Pasaron semanas, luego meses. Volví a manejar, a escuchar historias, a observar la vida desde el asiento del conductor. Pero ya no era el mismo, porque una mujer con cicatrices me había enseñado algo que ningún libro, ningún viaje, ningún maestro me había enseñado jamás, que el dolor no se borra, pero se transforma, y que cuando alguien te toca el alma, esa marca es para siempre. Un día, al volver a la cabaña, encontré una carta bajo la puerta. Era su letra. Gracias por devolverme la fe. Gracias por enseñarme a bailar con los ojos cerrados. Estoy lejos, pero llevo tus palabras conmigo. Y cuando el viento acaricia mi rostro, sé que estás ahí. M. La guardé en el cajón más seguro. El del corazón. El tiempo siguió su curso, como el agua que corre sin mirar atrás. Y aunque la rutina me volvió a envolver, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no conducía solo por conducir. Cada calle, cada rostro en la banqueta, cada pasajero que subía, me recordaba que la vida está llena de encuentros invisibles. Uno de esos días, justo al amanecer, recogí a un señor mayor. Subió despacio, con un bastón de madera tallado y una boina de lana gris.
Se sentó en el asiento trasero, pero no cerró la puerta de inmediato. Miró el cielo. Respiró hondo, como si necesitara juntar valor para continuar. ¿A dónde lo llevo, señor? A la estación de tren. Voy a visitar a alguien, que ya no está. Me quedé en silencio. Había aprendido a no hacer preguntas que no me pedían respuesta. Pero él, tal vez buscando liberar algo, comenzó a hablar solo. Mi esposa murió hace 10 años. Pero todos los años, en su cumpleaños, viajo al pueblo donde crecimos. Llevo flores al árbol donde nos dimos el primer beso. Luego camino hasta la casa de sus padres. Me siento en la banqueta, y la imagino ahí, con trenzas, con esa sonrisa que me desarmaba. Lo miré por el retrovisor. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. ¿Sabe, joven? Continuó. El amor no muere, solo cambia de forma. Asentí, porque no había nada más que decir. Al dejarlo en la estación, me estrechó la mano con fuerza. Gracias por escuchar. A veces, lo único que uno necesita es no olvidar. Esa frase se me quedó clavada. No olvidar. Yo también tenía algo que no quería olvidar. La cabaña seguía allí. Vacía, sí, pero llena de memorias. Volvía cada tanto. Llevaba un libro. Encendía el fuego. Caminaba por el lago. Y la imaginaba ahí, en la terraza, con la manta sobre las piernas, sonriendo con esa calma que solo dan las cicatrices sanadas. Una tarde, mientras hojeaba un cuaderno viejo, encontré algo que me detuvo el corazón. Una hoja suelta, con su letra, fechada justo el día antes de su partida. Decía, si algún día lees esto, es porque todavía vuelves aquí. Y si vuelves, es porque una parte de ti también se quedó conmigo. No te detengas. No te encierres en esta cabaña esperando que vuelva. Yo ya estoy contigo, aunque no me veas. Vive, ama, y cuando te dé miedo volver a bailar, cierra los ojos. Me recargué en el sillón y dejé caer el cuaderno. Lloré. Sí, lloré como pocas veces. No de dolor, no de ausencia. Lloré por la belleza de ese encuentro, por lo que significó, por lo que transformó en mí. Los años pasaron. La ciudad cambió. Los autos se hicieron eléctricos. Las calles, más frías. Yo también cambié. Me dejé la barba. Empecé a escribir de nuevo. Volví a enseñar, pero ya no en aulas, sino en cafés, en parques, en charlas improvisadas con extraños que necesitaban escuchar. Y cada tanto, alguien me preguntaba, ¿por qué sonríes cuando nadie está hablando? Y yo respondía, porque estoy recordando una historia que me cambió la vida. Un domingo de lluvia, estacioné frente a una librería antigua. Entré sin buscar nada, pero encontré algo. En la sección de poesía, había un libro delgado, sin portada llamativa. Lo abrí al azar. Y la dedicatoria decía, para quien me enseñó a bailar con los ojos cerrados. Mi corazón se detuvo. Pasé las páginas. Cada poema hablaba de dolor, de pérdida, de esperanza. Y en el último, leí. Cuando creí que había terminado, alguien me enseñó que la música seguía sonando. Pregunté al dueño de la tienda si conocía a la autora. Llegó hace unos años. Vendió unos ejemplares. Luego desapareció. Nunca dejó su nombre real. Solo firmaba como M. Salí con el libro en la mano, como quien carga un relicario. Esa noche, volví a la cabaña. Encendí el fuego. Puse su canción. Y bailé solo, con los ojos cerrados. Nunca más supe de ella. No me escribió. No volvió. No dejó pistas. Pero aprendí algo que no esperaba. Hay personas que no están destinadas a quedarse. Están destinadas a revelarte algo. A mostrarte un rincón de ti que habías olvidado. Y luego, se van. No para desaparecer, sino para permanecer de otra forma. Como el eco de una risa. Como una carta bajo la puerta. Como un poema sin firma. Hoy conduzco menos. Camino más. Habito más el silencio. Vivo con más pausa. Y cuando alguien me pregunta por qué sonrío al mirar el cielo, les digo la verdad. Estoy pensando en alguien que me enseñó que aún con las heridas, uno puede volver a amar. Y así sigo, día tras día, con la certeza de que el amor, cuando es real, nunca muere. Solo cambia de forma. Como la música.
como el viento, como la memoria. Y mientras la cabaña siga de pie, mientras el fuego aún encienda, mientras mi cuerpo recuerde cómo bailar con los ojos cerrados, ella vivirá en mí, aunque no vuelva jamás. Era extraño como algunas historias parecían no tener fin, como si en lugar de un punto final, dejaran un eco, un susurro que te acompaña cuando apagas la luz. Esa historia, la de M, no terminó aquella noche en la cabaña. Tampoco terminó cuando leí su libro, ni cuando volví a la ciudad con el corazón apaciguado. Terminó muchas veces, y comenzó otras tantas, porque el amor verdadero, ese que no se explica, se transforma en una especie de faro, una luz que no guía hacia alguien, sino hacia uno mismo. Tiempo después, durante una madrugada cualquiera, recibí una llamada. Era el dueño de la librería. ¿Eres tú el que compró aquel libro de poesía? El de M. Sí. ¿Por qué? Hoy una mujer vino a dejar una carta para ti. No quiso decir su nombre, pero me pidió que te la diera si regresabas. Fui al amanecer. La carta estaba sellada con cera. El sobre tenía apenas una palabra. Gracias. Me senté en la banqueta, bajo la luz tenue del local que apenas abría sus puertas. Abrí el sobre, y leí. Si estás leyendo esto, es porque te atreviste a volver a mirar hacia atrás. Gracias por eso. Gracias por no olvidar. Quise desaparecer para que mi herida no te arrastrara, pero lo que no supe decirte en voz alta, lo guardé en palabras. No busques más. Estoy bien. Y aunque el tiempo nos haya separado, hay cosas que ni la distancia ni el silencio pueden borrar. Tú fuiste mi hogar en medio del fuego. Y eso, ya es eterno. La doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. Y por primera vez en meses, no sentí nostalgia. Sentí gratitud. Una gratitud que no se puede explicar con palabras. Solo se puede respirar. Pasaron los años. Mi cabello se volvió gris. Mis manos más lentas. Pero mi memoria, intacta. Cada tanto, me siento frente a un cuaderno. Y escribo su historia. O la mía. O la de ambos. No importa ya. Porque en el fondo, una historia vivida entre dos, termina siendo parte de todos. Una tarde de otoño, mientras paseaba por un parque, vi a una niña bailando sola. Tenía unos audífonos enormes, los ojos cerrados, y los pies descalzos sobre las hojas. Giraba y reía, sin importarle nada. Me quedé observándola, hipnotizado, y no sé por qué, pero sentí que el mundo se detenía por un instante, como si el tiempo, cansado de correr, se hubiese sentado también a mirar. Cuando terminó su danza, abrió los ojos y me miró. Se acercó con una sonrisa. ¿Quieres bailar? Negué con ternura. Ya estoy viejo para eso. Nadie está viejo para bailar, respondió. Solo se nos olvida cómo cerrar los ojos. Esa noche, comprendí algo que había tardado toda una vida en entender. Las cicatrices no desaparecen, pero se vuelven parte de nuestra música. Cada herida es una nota. Cada despedida, un acorde. Cada amor perdido, un estribillo que regresa cuando menos lo esperamos. Y nosotros, nos volvemos canciones andantes. Caminamos por el mundo cantando por dentro. A veces tristes, a veces esperanzados, pero siempre humanos. Volví a visitar la cabaña una última vez. No sabía si era la última, en realidad, pero así se sentía. Llevé flores. No por ella, sino por todo lo que significó. Dejé los pétalos caer al lago, uno por uno, y dije en voz baja, gracias, por la herida, por la cura, por el silencio, y por el eco, porque hay encuentros que no se explican, pero te salvan. A veces me preguntan si me arrepiento, si cambiaría algo, y la respuesta es no, porque hay dolores que nos enseñan más que 1000 alegrías. Y hay personas que llegan para rompernos, solo para enseñarnos cómo reconstruirnos con más verdad. Un día recibí una postal, sin remitente, sin firma, solo una imagen de una playa lejana, y una frase escrita a mano. El mar cura lo que la tierra no puede. Y debajo, en una esquina, como un susurro escondido, sigo bailando. Gracias por enseñarme. La enmarqué, y la puse sobre mi escritorio, donde escribo estas palabras. No sé si fue ella. No sé si fue solo una coincidencia.
Pero aprendí que la fe no necesita pruebas. Solo necesita latir. Ahora soy yo quien deja cartas anónimas. En cafeterías. En libros usados. En bancos de parque. Historias cortas. Reflexiones. A veces solo una línea. Cierra los ojos. La música sigue. Lo hago porque sé lo que una frase puede hacer. Una frase puede cambiar un día. Un día puede cambiar una vida. Y una vida puede transformar el mundo de alguien. Esta historia no tiene final. Porque no quiero que lo tenga. Quiero que viva en quien la escuche. Que inspire a quien la necesite. Que abrace a quien se sienta solo. Porque hay memorias que no se cuentan para cerrar ciclos. Se cuentan para abrir el alma. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar con el corazón. Y si esta historia te tocó de alguna forma, compártela con alguien que todavía cree en la belleza de lo invisible. Suscríbete si sientes que aún hay relatos que no deben perderse. Y comenta aquí abajo. ¿Cuál es esa historia que tú jamás podrías olvidar? Porque hay palabras que sobreviven a un siglo. Y hay silencios que aún siguen bailando. No todas las heridas vienen con sangre. Algunas laten en el alma. Y se quedan ahí, como una lluvia que no termina de caer. Años después de aquella historia con M, pensaba que la guerra había quedado atrás. Que las cicatrices se habían asentado. Que el pasado ya no tenía fuerza para volver. Pero estaba equivocado. A veces, lo que creemos superado solo está dormido. Y basta una sola mirada, una voz, un olor, para que despierte con más fuerza. Fue una mañana de diciembre. La ciudad estaba vestida de invierno. Las luces colgaban de los balcones, y el aire olía a chocolate caliente y a recuerdos. Yo caminaba por una feria de libros antiguos, buscando algo sin buscar. Esas caminatas donde uno espera que la vida le ponga algo enfrente. Y lo hizo. Un cuaderno. Pequeño. De tapa dura. Forrado con tela azul deslavada. Sin título. Sin autor. Pero al abrirlo, la letra era inconfundible. Esa caligrafía redonda, inclinada hacia la derecha, con trazos de alguien que escribía más con el corazón que con la mano. Era de M. No decía su nombre, pero lo supe, porque había cosas que solo ella podía escribir. Porque algunas letras huelen a piel, y algunas frases respiran. Me senté en una banca de la plaza. Abrí el cuaderno desde el principio, y comencé a leer. Hoy soñé con la guerra. Pero esta vez no había bombas, ni gritos. Solo campos vacíos. Y en medio, una silla de ruedas. Vacía también. No sé si era mía, o si era de él. Pero supe que no estaba sola. Que alguien me esperaba. Lo sentí. No con los ojos. Con algo más adentro. Como cuando escuchas una canción que no sabes de dónde viene, pero sabes que es para ti. Las páginas eran fragmentos. Sueños. Reflexiones. Memorias que parecían no seguir un orden, pero que tejían una red invisible. Una historia contada a pedazos, como se cuenta una vida cuando el alma aún duele. Me dijeron que debía agradecer por sobrevivir. Pero nadie enseña cómo cargar con lo que uno ve en una guerra. Con los gritos que se te quedan dentro. Con los ojos que no se olvidan. Yo no sobreviví. Yo cambié de piel. Y a veces, al mirarme al espejo, no sé si aún soy yo. Sentí un nudo en el pecho, porque no era solo ella la que hablaba. Era la voz de miles, de quienes regresan con el cuerpo intacto, pero el alma hecha pedazos. Pasé días leyendo ese cuaderno. Me lo llevé a casa como un tesoro, como un pedazo de tiempo rescatado del olvido. Y cuanto más leía, más entendía que lo que ella había vivido no lo había contado por completo, que detrás de su sonrisa de aquella noche había un mar sin nombre. A veces quisiera cerrar los ojos y que todo se disolviera. No morir, solo desaparecer, como una flor que se cae del árbol y se convierte en tierra sin hacer ruido. Pero luego escucho una voz, su voz. Y me recuerdo porque sigo aquí. Porque alguien me miró como nadie más lo hizo. Y porque hay miradas que no se olvidan ni en 100 inviernos. Me di cuenta de algo profundo, que incluso cuando alguien se va, hay partes de su alma que se quedan contigo. No como un fantasma, sino como una brújula. Te recuerdan quién fuiste, y lo que aún puedes ser. Pasaron semanas,
Y un día, encontré, entre las últimas páginas, algo diferente. Una hoja doblada, pegada con cinta. La abrí con cuidado. Y ahí estaba. Una carta, dirigida a mí. Si alguna vez encuentras este cuaderno, es porque no fue casualidad. Porque aún hay palabras que necesitan ser leídas. No supe cómo despedirme de ti. No con palabras. No con actos. Porque hay despedidas que no caben en la boca. Solo quería que supieras que te amé en silencio mucho antes de conocerte. Que te soñé antes de escucharte. Y que el día que te fuiste, no me dejaste sola. Me dejaste esperanza. Gracias por eso. Gracias por mirarme sin miedo. Gracias por quedarte, incluso cuando me fui. Cerré el cuaderno. Lo abracé contra el pecho. Y lloré. No de tristeza. De gratitud. De esas lágrimas que no mojan, pero limpian. Volví a la librería de siempre. El dueño, al verme, sonrió con los ojos. Sabía que regresarías. ¿Tú pusiste ese cuaderno en la feria? Negó. A veces, los libros encuentran a sus lectores solos. Y yo asentí. Porque había aprendido que algunas cosas no necesitaban explicación. Tiempo después, comencé a dar charlas en centros para veteranos. No como experto, sino como testigo. Le contaba a otros lo que había aprendido de M. Sus palabras, su fuerza, su danza en medio del dolor. Muchos lloraban. Otros solo escuchaban en silencio. Pero algo se movía. Como si el alma, al escuchar una historia verdadera, recordara cómo sanar. Una mujer, después de una de esas charlas, se me acercó. Tenía las manos temblorosas y una mirada antigua. ¿Usted es el del cuaderno? ¿Cómo lo sabes? Porque yo también conocí a M. Hace años, en un hospital de frontera. Ella me dio un papel, y me cambió la vida. Me mostró una nota. Solo decía, no eres invisible. Ese papel me sostuvo cuando pensé en rendirme. ¿Sabes dónde está ella? La mujer negó, con una sonrisa triste. Nunca supe más. Solo que donde quiera que esté, sigue escribiendo. Y comprendí que M no era solo una mujer. Era un mensaje, una llama, una danza, una forma de recordarnos que incluso después del dolor, se puede volver a creer. Desde entonces, comencé a escribir yo también. No libros, no ensayos, notas, cartas, mensajes sueltos. Los dejo en estaciones, en cafeterías, en asilos. Frases como, tu historia importa. No todo está perdido. Baila, aunque te duela. Porque aprendí que a veces una sola frase puede salvar una vida. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que ella sigue ahí. No como un recuerdo, sino como una canción suave que me acompaña al andar. Y cada vez que escucho una risa en medio del silencio, sé que es ella, bailando, resistiendo, viviendo. Si esta historia tocó tu corazón, coméntalo. Comparte este video con alguien que necesita recordar que no estás solo. Y si quieres que más historias así sigan vivas, suscríbete. Porque hay relatos que no pueden desaparecer. Y cicatrices que merecen ser contadas. El silencio se volvió más pesado cuando la directora salió del aula. La puerta se cerró con ese sonido seco y definitivo que hace que todo se quede flotando en el aire, como una promesa no cumplida. Doña Elvira no dijo nada. Solo bajó los ojos. Y se quedó ahí, sentada, con las manos en el regazo, como si esperara un castigo. Pero nadie dijo nada, ni siquiera los alumnos. Y eso fue lo más triste de todo. Camila, la niña del lunar en la mejilla, se acercó despacio. La miró como quien mira a una persona que se está deshaciendo frente a sus ojos. ¿Va a dejar de venir, maestra? Doña Elvira la miró. Y por un segundo se quebró por dentro. Pero no soltó ni una lágrima. Solo acarició el cabello de Camila. No lo sé, mi niña. Pero, ¿y las historias que no ha terminado de contarnos? Insistió Camila. Tal vez algún día las termine. Tal vez ustedes me las cuenten a mí. Y se quedó callada. Los niños rodearon su escritorio, como si supieran que ese momento era único. Uno de esos instantes que uno no sabe que es el último, hasta que ya no hay regreso. Nadie quería irse, pero uno por uno,
Los niños empezaron a salir, sin hacer ruido, sin correr, como si el alma de la escuela se hubiera hecho más vieja en un solo día. Cuando el aula quedó vacía, Elvira se levantó, caminó lentamente hasta el ventanal, miró hacia el patio. Allá, bajo el árbol de jacaranda, estaban los columpios vacíos, la tierra levantada por el viento, las hojas violetas cayendo con ese ritmo de despedida. Y entonces, lo recordó, la primera vez que llegó a esa escuela. Era joven, muy joven, con una libreta nueva, zapatos de piso y una sonrisa que todavía no conocía el dolor. Había llegado tarde ese primer día, y lo primero que vio fue a un niño de pie en la puerta, con la camisa rota y las rodillas llenas de tierra. Nadie lo quería dejar entrar. Decían que era hijo de nadie. Ella no preguntó nada, solo le tomó la mano y le dijo: «Pasa, aquí vas a aprender a volar». Ese niño, ahora era médico. Le había escrito hace unos meses. Le agradecía por haber creído en él. Le decía que, cuando estaba en el quirófano, aún escuchaba su voz diciéndole: «No sueltes el lápiz, que algún día vas a salvar vidas». Y ahora, la estaban sacando de ahí, de su escuela, de su rincón sagrado, del único lugar donde seguía creyendo que el mundo todavía podía salvarse por medio de las palabras. Volvió al escritorio, abrió un cajón, sacó una caja pequeña, forrada con papel azul deslavado. La colocó sobre la mesa. Dentro había cartas, montones de cartas, algunas escritas con crayones, otras con tinta corrida por lágrimas, todas de exalumnos, de generaciones que ya no estaban. Cartas que decían: «Gracias, maestra. Usted me salvó cuando ni mi mamá pudo. Perdón por haber sido tan terco. Ahora entiendo». Las tocó una por una, como si cada hoja tuviera vida, como si cada palabra tuviera el poder de sostenerla justo cuando el mundo quería derrumbarla. Luego sacó su cuaderno viejo, ese donde anotaba frases sueltas, ideas, cuentos que jamás terminaría. Lo abrió en una página específica. Ahí, con su letra firme, decía: «Educar es sembrar en tierra que a veces no da frutos, pero cuando da milagros». Y entonces sí, sus ojos se nublaron, no por rabia, sino por esa tristeza antigua que solo conocen los que han amado con todo el corazón y han tenido que soltar. El sol entraba a través del ventanal. La luz se posó sobre su escritorio, como un abrazo invisible. Se levantó, tomó su bolso, le dio una última mirada al salón, a las paredes cubiertas de carteles que ella misma había hecho, a los pupitres gastados, a la pizarra donde aún quedaba escrita, en tiza blanca, la palabra esperanza. Caminó hacia la salida, despacio, como si sus pies pesaran más que nunca. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó algo, un murmullo, una voz bajita, un canto. Era el coro de los niños, cantando la canción que ella les enseñó. Si alguna vez te caes, recuerda tu raíz. Lo que aprendiste en clase te va a ayudar a vivir. Se asomó. Allí estaban, todos, esperándola en el patio, formados en círculo, con flores de papel en las manos, cantando con los ojos llenos de lágrimas y luz. Y ella no pudo más. Se llevó la mano al pecho, y por primera vez en muchos años, lloró. Lloró como quien llora por lo que se va, pero también por lo que nunca nadie podrá arrebatarle. Su vocación, su amor, su legado. Uno de los niños, el más pequeño, se acercó y le entregó una flor. «No se vaya, maestra. Aquí todavía la necesitamos». Ella se agachó, lo abrazó y le dijo al oído: «Yo nunca me voy del todo. Una maestra siempre se queda donde dejó el alma». Y el niño sonrió. Esa sonrisa que solo tienen los que todavía creen que todo puede mejorar. Entonces, sin más palabras, doña Elvira se alejó caminando, con la espalda recta, el corazón latiendo fuerte, y el alma más viva que nunca. Porque aunque la sacaran de las aulas, aunque quisieran apagar su voz, ya era parte del alma de cada uno de esos niños. Y eso no se puede despedir. Pasaron los días, pero el aula de sexto nunca volvió a sentirse igual. Los niños entraban, sí, pero lo hacían en silencio, con esa sensación extraña de que algo importante ya no estaba.
La nueva maestra llegó. Una joven entusiasta, de voz clara y vestido impecable. Traía nuevas reglas, nuevas canciones, nueva forma de enseñar. Pero los ojos de los niños buscaban otra cosa. Buscaban la voz pausada de doña Elvira. Su forma de detenerse frente a un dibujo mal hecho y decir: aquí hay una historia. Solo falta descubrirla. Buscaban el olor a café con canela que salía de su termo cada mañana. La manera en que sabía cuando un niño estaba triste, sin que él dijera una sola palabra. La nueva maestra hacía lo que podía, pero la sombra de Elvira flotaba sobre cada pupitre. Una tarde, mientras copiaban una actividad del pizarrón, Camila levantó la mano. Miss, ¿puedo leer algo? La maestra asintió, un poco sorprendida. Camila abrió su cuaderno y leyó con voz clara. Una maestra no es solo la que enseña, es la que se queda, aunque ya no esté. La clase quedó en silencio, y uno a uno, los niños comenzaron a sacar cosas de sus mochilas. Pequeñas notas, cartas dobladas, dibujos antiguos. Eran recuerdos de doña Elvira, guardados en silencio, esperando su momento para volver a respirar. La maestra observó todo sin decir palabra, y comprendió. No podía llenar ese espacio, solo podía honrarlo. Esa misma noche, en la casa de doña Elvira, el timbre sonó. Era la nueva maestra. Traía una caja en las manos. Son cosas que los niños quisieron devolverle, dijo. Creo que a usted le pertenecen más que a nadie. Elvira abrió la caja. Dentro, había dibujos, notas, pequeños regalos hechos con papel y cinta adhesiva. Y en medio de todo, un cuaderno rojo, de esos de espiral que se venden en cualquier papelería. Lo reconoció de inmediato. Era el cuaderno donde Camila escribía cuentos. Lo abrió. En la primera página, en letra infantil, decía: Maestra Elvira, usted no nos enseñó con libros, nos enseñó con su vida. Sus manos temblaron, y por primera vez en días, se permitió sonreír. La maestra joven la miró con respeto. Sé que la sacaron injustamente, pero también sé que su historia no ha terminado. Elvira cerró el cuaderno y la miró. ¿Y quién decide cuándo termina una historia? Tal vez el corazón, respondió la otra. O tal vez, los alumnos. Esa misma semana, una carta anónima llegó al buzón de la escuela. Decía solo 3 palabras: vuelvan a mirar. Y venía acompañada de una copia de la carta de Elvira. Esa que nunca fue leída en voz alta por la directora. La que contenía los nombres, las fechas, las pruebas. La directora la leyó en su oficina. Sola, en silencio. Y por primera vez, dudó. Dudó de sus decisiones, de sus juicios, de esa urgencia ciega de proteger el sistema, aun a costa de la verdad. Pidió una reunión con el consejo. Y esta vez, leyó la carta, completa, en voz alta, sin omitir un solo párrafo. El silencio que siguió fue denso, incómodo, doloroso. La verdad tenía peso, y ahora caía sobre todos. Uno de los consejeros, un hombre de cabello blanco y voz grave, se levantó. Hemos cometido un error, y no hay disculpa que pueda borrar lo que le hicimos a esa mujer. Pero alguien tenía que intentarlo. Esa misma tarde, doña Elvira recibió una llamada. No respondió. Estaba en el jardín, sembrando flores, de esas que le gustaban a su madre. Cuando volvió al interior, vio la luz parpadeante del teléfono. Un mensaje de voz. Lo escuchó, y por primera vez, su rostro cambió. Al día siguiente, fue citada a la escuela. Entró con paso firme. Llevaba su vestido azul de los lunes, el que usaba para ocasiones importantes. La directora la esperaba en la entrada. La miró, bajó la cabeza y dijo: Lo siento, Elvira. Me equivoqué. Elvira no dijo nada. Solo asintió. La llevaron al auditorio. Allí estaban los padres, los niños, los maestros, todos. El consejero de cabello blanco tomó el micrófono. Hoy no venimos a pedirle que vuelva. Sabemos que sería injusto. Hoy solo queremos decirle, gracias. Un aplauso comenzó a crecer. Lento al principio, luego más fuerte, más sincero. Y en medio de ese aplauso, Camila subió al escenario. Le entregó a Elvira una cajita de madera.
tallada con flores. Dentro, una nota decía: «Usted no es maestra de esta escuela. Es maestra de nuestras vidas». Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Elvira tomó el micrófono, y con voz serena, comenzó a hablar. «No sé si volveré a enseñar. No sé si esta historia tiene un nuevo capítulo. Pero sí sé una cosa. Nada, nunca, borra el amor que sembramos». Y luego se quedó en silencio. Ese tipo de silencio que no necesita explicación, que dice más que cualquier discurso. Los niños se levantaron y caminaron hacia ella, uno a uno, a darle un abrazo, a decirle que no la habían olvidado, que, en el fondo, ella nunca se fue. Esa noche, en su casa, Elvira encendió una vela, sacó su cuaderno y escribió una sola frase. El aula cambió de forma. Ahora vive en los corazones. Y con esa frase, cerró el día. Y también, tal vez, un ciclo. Pero en el aire flotaba la promesa de algo nuevo. De algo que aún no había sido escrito, pero que ya comenzaba a latir. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si el mundo mismo guardara respeto por lo que había sucedido. El aire olía a tierra mojada, y las hojas de los árboles susurraban una melodía que nadie escuchaba pero que todos sentían. Elvira caminaba despacio, con la caja de madera en las manos, hacia la escuela. El aroma a flores frescas parecía envolverla, como un abrazo invisible que la sostenía. Al llegar, la puerta principal estaba abierta, y un grupo de niños esperaba en el patio. No eran solo sus alumnos, sino también aquellos de otros salones que habían escuchado la historia, que habían sentido el eco de esa maestra que había dejado una huella imborrable. Un silencio respetuoso se formó cuando Elvira cruzó el umbral. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras avanzaba hacia el aula que una vez fue su refugio y su lucha. Allí estaban sus antiguos pupitres, con las marcas de crayones y el desgaste de años de historias compartidas. Al centro, una mesa con el cuaderno rojo que Camila le había devuelto, abierto en la página donde aquella frase había sido escrita. Una maestra no es solo la que enseña, es la que se queda, aunque ya no esté. Elvira tocó con delicadeza la página, y una lágrima cayó sin pedir permiso. No era de tristeza, sino de reconocimiento, de amor, de que, a veces, la vida es más grande que cualquier injusticia, más fuerte que el silencio impuesto, más sabia que las palabras que nunca se dijeron. Los niños se acercaron y, uno por uno, comenzaron a contar historias. Pequeñas anécdotas que hablaban de juegos, de risas, de momentos compartidos que no cabían en un cuaderno. Y entonces, un niño pequeño, con ojos grandes y sinceros, preguntó: «Maestra, ¿por qué se fue?». La pregunta no necesitaba respuesta, pero Elvira sonrió y dijo con voz suave: «Porque a veces, para que una historia siga viva, hay que dejar que se cuente desde otro lugar». En ese instante, la directora apareció en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, arrepentimiento, respeto y una nueva comprensión que parecía venir desde lo más profundo. «Quiero que sepa que todo cambió», dijo. «Que aprendimos a escuchar, a ver más allá de las apariencias, y que, gracias a usted, hoy esta escuela es mejor». Elvira asintió. No necesitaba más palabras. Sabía que la verdadera enseñanza no estaba en los libros ni en las reglas, sino en la capacidad de transformar vidas. Afuera, el sol comenzó a asomar tímidamente entre las nubes, como si diera luz a una nueva etapa. Los niños jugaron en el patio, y sus risas llenaron el aire con una esperanza renovada. Esa noche, al cerrar los ojos, Elvira recordó las cartas que había guardado durante años. Cada una, un fragmento de historia, un pedazo de alma, y entendió que su misión no había terminado, solo había cambiado de forma, porque en cada niño que aprendía a mirar con el corazón, su legado seguía vivo. Reflexión final. Hay dolores que atraviesan generaciones, hay palabras que sobreviven a un siglo, y hay almas que, aunque silenciosas, nunca dejan de enseñar. Esta historia es un homenaje a quienes luchan sin que nadie los vea, a quienes aman sin condiciones, a quienes, con paciencia y fe, construyen mundos donde solo había sombras. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes morir. Compártela, coméntala, haz que su eco llegue lejos.
porque las historias como esta no pueden ser olvidadas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia que nos recuerde la belleza de la humanidad. La mañana siguiente despertó con una calma extraña. Un silencio que no era ausencia de vida, sino una pausa cargada de significado. El aire olía a humedad y a promesas aún por cumplir. Elvira salió de su casa con el corazón pesado, pero decidido. En sus manos llevaba la caja de madera que había encontrado en el sótano, esa que contenía las cartas, las fotografías y la historia no contada de Camila. Mientras caminaba por las calles del pueblo, cada paso la llevaba más cerca de un pasado que parecía respirar en cada rincón. Las paredes desgastadas por el tiempo, las ventanas abiertas dejando escapar el canto lejano de los pájaros, los niños que corrían descalzos por el parque. Todo parecía ser parte de un lienzo que contaba una historia de resistencia y esperanza. Al llegar a la escuela, fue recibida con miradas curiosas y silencios respetuosos. Algunos la reconocían, otros apenas comenzaban a entender quién era aquella mujer que volvía con sus secretos y su luz. La directora la esperaba en el vestíbulo, con un gesto diferente, uno que mostraba un nuevo entendimiento. «Gracias por venir, Elvira», dijo la directora, con voz suave. «Estas cartas, estas historias, están cambiando todo. La comunidad está despertando». Elvira asintió, sintiendo como una parte de ella se liberaba, mientras otra se aferraba a los recuerdos que aún dolían. En el aula, los niños esperaban, sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y curiosidad. Uno de ellos, el niño de ojos grandes, se acercó con timidez y preguntó: «¿Por qué no nos contó su historia antes, maestra?» Elvira sonrió, comprendiendo que las heridas no siempre se muestran en la superficie, y que el tiempo, a veces, es el mejor aliado para sanar. Porque algunas historias necesitan ser contadas cuando el mundo está listo para escucharlas, respondió. Y hoy, creo que todos estamos listos. Durante las semanas siguientes, la escuela se transformó. Los niños comenzaron a aprender no solo de libros, sino de la vida misma, de la valentía de una chica con cicatrices invisibles y visibles, de la importancia de la empatía, el respeto y la solidaridad. Los maestros, inspirados por Elvira, comenzaron a incluir nuevas lecciones, aquellas que hablan del corazón, de la historia, de la humanidad. Una tarde, mientras el sol se despedía con tonos dorados, Elvira abrió una de las cartas de Camila. Las palabras, escritas con tinta desvanecida, parecían cobrar vida ante sus ojos. «Querida amiga, si estás leyendo esto, significa que la historia aún vive, que a pesar del tiempo y la distancia, alguien decidió recordar. No busco compasión, solo comprensión, porque en cada cicatriz hay una batalla, en cada silencio una verdad, y en cada despedida una esperanza. Gracias por ser la luz en mi oscuridad. Con amor, Camila». Las lágrimas rodaron por el rostro de Elvira, esta vez sin prisa, sin miedo. Era un momento de reconciliación, de cierre, sobre todo, de inicio. Porque la verdadera historia no estaba en la guerra, ni en las cicatrices, sino en la capacidad de sanar, de amar y de nunca olvidar. Reflexión. Hay historias que atraviesan el tiempo. Hay heridas que se transforman en lecciones. Y hay almas que, con su luz, iluminan el camino para otros. Si esta historia te tocó, déjalo en un comentario. Comparte este video con alguien que valore las historias que cambian vidas. Y no olvides suscribirte para que juntos sigamos descubriendo relatos que conmueven el alma. Los días que siguieron fueron un respiro, a la vez, un torbellino de emociones para Elvira. La carta de Camila había abierto una puerta que parecía cerrada para siempre. En cada paso que daba, sentía el eco de aquella voz lejana, que a través del tiempo aún susurraba verdades y recuerdos. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, encontró una vieja fotografía doblada entre las páginas de un libro en la biblioteca. Era una imagen borrosa, pero clara en su esencia. Camila, joven y sonriente, rodeada de compañeros de la guerra. Sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de esperanza, una fuerza que nadie podía apagar. La fotografía la llevó a pensar en los rostros detrás de las historias, en las vidas que se perdieron, en las promesas que nunca llegaron a cumplirse. En el silencio de esa imagen estaba la historia de miles que nunca tuvieron voz.
Elvira decidió entonces que no podía quedarse solo con las cartas y las memorias personales. Había que compartirlo con el mundo, darles voz a aquellos que el tiempo quiso olvidar. Organizó una reunión en la comunidad, invitando a vecinos, familiares y amigos. La plaza del pueblo se llenó de murmullos, miradas expectantes y una atmósfera cargada de nostalgia y esperanza. La luz del atardecer parecía pintar cada rostro con tonos dorados, como si el cielo mismo quisiera bendecir aquella reunión. Con la caja de madera en sus manos, Elvira comenzó a leer las cartas en voz alta. Cada palabra parecía pesar en el aire. Cada frase era un latido compartido. La gente escuchaba, se emocionaba, recordaba. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente asentían con la cabeza, reconociendo en esas letras su propio dolor y su propia fuerza. Entre la multitud, una anciana tomó la palabra. Su voz era débil, pero llena de una autoridad que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Estas cartas son un tesoro, dijo. No solo por lo que cuentan, sino por lo que representan. Son la memoria viva de un pueblo, de un país, de una humanidad que a veces olvida sus propias raíces. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de todos. Era un llamado a no olvidar, a honrar el pasado para construir un futuro más humano. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la comunidad decidió crear un pequeño memorial en la plaza. Un lugar donde las historias como la de Camila pudieran ser recordadas para siempre. Un sitio de encuentro, de reflexión y de esperanza. Mientras los días se convertían en semanas, Elvira se sumergía cada vez más en ese legado. Investigaba, recogía testimonios, buscaba fotografías y relatos que complementaran aquel puzzle de vida y memoria. Pero había algo más. Algo que aún no había descubierto y que sabía, en lo profundo de su ser, que cambiaría todo lo que creía saber. Una carta, oculta entre las páginas de un diario viejo, contenía un mensaje que nadie había leído. Un mensaje que no solo hablaba de la guerra y la pérdida, sino de un amor prohibido, de un secreto guardado bajo llave y de una promesa que cruzaba generaciones. Elvira tomó esa carta con manos temblorosas y comenzó a leerla en voz baja, como si las palabras pudieran romper el silencio que la envolvía. Mi querida Camila, si estas palabras llegan a ti, significa que el tiempo ha sido justo y que el amor, a pesar de todo, sigue vivo. No pude protegerte de la tormenta, ni evitar las heridas que el mundo nos impuso, pero te prometo que, más allá del miedo y del dolor, siempre estaré contigo. Con todo mi amor. Joaquín. Elvira cerró los ojos y permitió que el silencio hablara. Sentía en su pecho el peso de aquella historia, la mezcla de tragedia y esperanza que la hacía tan humana. Esa noche, comprendió que la historia de Camila no era solo un relato de guerra. Era la historia de dos almas que, en medio del caos, encontraron la fuerza para amarse y resistir. Y también era una lección para todos nosotros, que, incluso en las peores tormentas, el amor verdadero es un faro que nunca se apaga. Reflexión. Hay amores que desafían al tiempo. Hay secretos que merecen ser contados. Y hay historias que nos enseñan a vivir con valentía. Si esta historia te ha tocado, déjalo en un comentario. Comparte este video con alguien que cree en el poder del amor y la memoria. Y no olvides suscribirte para seguir explorando relatos que nos conectan con la esencia humana. El frío de la noche parecía más intenso mientras Elvira guardaba la carta en su bolsillo. Sabía que ese mensaje oculto no solo reescribía la historia que había contado hasta ahora, sino que abría una puerta hacia un misterio mucho más profundo, uno que iba más allá de las cicatrices visibles, más allá del ruido de la guerra y las despedidas. Al día siguiente, con el sol apenas asomando entre las montañas, Elvira emprendió un viaje hacia el lugar donde Joaquín había vivido. Era un caserío pequeño, olvidado por el tiempo, cubierto de musgo y silencio. Caminó con paso firme por senderos que parecían contar sus propias leyendas, hasta llegar a una casa cuya fachada mostraba el desgaste de décadas, pero también un aura de dignidad que parecía resistir contra el olvido. Al entrar, el aire estaba impregnado de un olor a madera vieja y recuerdos. En una mesa, encontró un diario cubierto de polvo, similar al que había encontrado la carta. Lo abrió con cuidado, y entre sus páginas descubrió dibujos, anotaciones y nombres que parecían formar una historia paralela. Joaquín no solo había sido un soldado, sino también un artista,
alguien que plasmaba en imágenes sus miedos y sueños, su amor y su desesperanza. Cada página era un viaje a su mente, un refugio donde la guerra se convertía en trazos y colores que contaban lo que las palabras no podían decir. Había dibujos de Camila, de sus cicatrices, pero también de sus sonrisas. Un testimonio de que, aunque el cuerpo estuviera marcado, el espíritu seguía intacto. En ese momento, Elvira entendió que aquella historia no era solo un testimonio de dolor, sino un canto a la resiliencia humana, a la capacidad de encontrar belleza en medio de la destrucción. La comunidad, al recibir las nuevas revelaciones, comenzó a ver la historia con otros ojos. Ya no era solo una crónica de guerra, sino una memoria viva que incluía amor, arte, secretos y esperanza. Pero el verdadero clímax de esta historia aún estaba por venir. Entre las páginas del diario, Elvira encontró una carta sin destinatario. Sus palabras eran un susurro del pasado, un mensaje que atravesaba el tiempo para llegar hasta ella. Si estás leyendo esto, es porque el destino quiso que descubrieras la verdad. Hay algo que debes saber, un secreto guardado con miedo y amor. No todos los fantasmas están muertos, y algunas heridas nunca cicatrizan, pero también es cierto que el perdón puede sanar incluso lo imposible. Esas palabras la dejaron sin aliento. El peso de la historia se transformó en una llamada a la acción, un llamado a cerrar círculos y a sanar heridas no solo personales, sino colectivas. Elvira decidió entonces que su misión era contar esta historia en toda su profundidad, para que nadie olvidara que detrás de cada cicatriz hay una vida, un amor y una verdad que merece ser escuchada. La historia de Camila y Joaquín se convirtió en un símbolo para toda una generación, un recordatorio de que, incluso en las sombras más oscuras, hay luces que nunca se apagan. Reflexión. Las heridas que no vemos son las que más duelen. El arte tiene el poder de sanar lo que la guerra rompió. Y el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la paz. Si esta historia resonó contigo, deja tu opinión en los comentarios. Comparte este relato con alguien que valore las historias profundas y humanas. Y suscríbete para seguir con nosotros en esta travesía de memoria y esperanza. El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Elvira mientras ella recorría las calles del pequeño pueblo. Las paredes, gastadas por el tiempo, parecían susurrar secretos que solo los años podían entender. La historia de Camila y Joaquín había comenzado a tocar los corazones de muchos, y ahora había llegado el momento de revelar un último capítulo, uno que cerraría el círculo de aquella memoria fragmentada por la guerra. Entre las voces de mercado, los niños jugando y los viejos contando anécdotas, Elvira sintió el peso del tiempo sobre sus hombros. Recordó las palabras de Joaquín en aquella carta sin destinatario, el perdón como llave para liberar las almas heridas. Y en ese momento, comprendió que el camino de la reconciliación era tan difícil como necesario. Con cada paso, revivía los rostros marcados por la guerra, no solo de Camila, sino de miles como ella que, en silencio, cargaban el peso de un pasado que nadie quería recordar. Pero también veía en sus ojos una chispa, una luz que desafiaba la oscuridad, una promesa de que la esperanza siempre encuentra un camino. Al llegar a la plaza central, Elvira notó un pequeño altar improvisado, con flores marchitas y fotografías en blanco y negro. Era un tributo a los que nunca regresaron, a los héroes invisibles que la historia oficial olvidó. Allí, alguien había dejado un pañuelo blanco, símbolo de paz, y una vela que apenas comenzaba a arder. Elvira se arrodilló frente al altar y, en un acto silencioso, dejó caer la última carta de Joaquín. Un mensaje que hablaba de amor, sacrificio y el valor de mantener viva la memoria, incluso cuando el olvido parecía inevitable. La plaza se llenó de un silencio sagrado, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era como si todas las heridas, las cicatrices visibles e invisibles, se unieran en un solo latido, recordando que la humanidad es mucho más que el daño que puede causar. En ese instante, una mujer mayor se acercó a Elvira. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un pasado que había elegido olvidar pero que ahora se hacía presente con una fuerza abrumadora. «Gracias por contar nuestra historia», susurró con voz quebrada. «Por mucho tiempo, pensamos que nadie recordaría, pero hoy, gracias a ti, sabemos que la memoria vive». Elvira sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y gratitud.
Sabía que la historia de Camila y Joaquín era solo una entre muchas, pero también comprendió que cada relato tiene el poder de transformar. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, Elvira tomó una última fotografía del altar. Sabía que esa imagen no era solo un recuerdo, sino un compromiso. Un compromiso con la verdad, con la justicia y con el amor que, pese a todo, nunca muere. Reflexión. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. Recordar es un acto de valentía y amor. Y en cada historia olvidada, hay una llama que puede encender la esperanza. Si este relato tocó tu corazón, déjanos un comentario. Comparte esta historia con alguien que valore la memoria y la humanidad. Suscríbete para que juntos sigamos honrando voces que merecen ser escuchadas. Las sombras de la noche comenzaron a alargarse, envolviendo el pueblo en un manto de calma que parecía guardar secretos que solo el silencio podía entender. Elvira caminaba lentamente por la vereda, sus pensamientos aún atrapados en las palabras de la mujer que había encontrado en la plaza. Mientras avanzaba, recordó la primera vez que había visto a Camila, aquella joven de ojos profundos y cicatrices visibles, pero sobre todo, con un alma llena de historias que el tiempo no había logrado apagar. Camila no era solo una víctima de la guerra, era un símbolo de resistencia, de vida y de esperanza que se negaba a sucumbir. El relato de Camila le había abierto una puerta a un mundo que pocas veces se revela, el de los que llevan las marcas de un conflicto que parece eterno, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de quienes sobreviven. A lo lejos, la luz amarillenta de una lámpara iluminaba la ventana de una casa antigua. Elvira decidió acercarse, guiada por una intuición que le decía que allí encontraría algo más, un último fragmento que completaría el rompecabezas. Al tocar la puerta, una voz dulce pero firme le invitó a entrar. Adentro, el aire olía a madera y a recuerdos. En la mesa, una caja de metal, oxidada por los años, descansaba bajo una tenue luz. Elvira abrió la caja con cuidado y dentro encontró cartas, fotografías y objetos que pertenecían a Joaquín. Cada pieza era un eco del pasado, un puente que conectaba el presente con una historia que parecía destinada a no ser olvidada. Entre las cartas, una en particular llamó su atención. No estaba dirigida a nadie, ni firmada, pero sus palabras eran claras, intensas y desgarradoras. Hablaba de la guerra, sí, pero también del amor imposible entre dos almas divididas por el destino. Elvira leyó en silencio, sintiendo cada palabra como un latido. Sabía que aquella carta era la llave para entender el verdadero significado de todo lo que había descubierto. En el último párrafo, Joaquín escribía: «Aunque nunca pueda estar a tu lado, mi corazón llevará tu nombre por siempre. Que la paz encuentre su camino, incluso en los rincones más oscuros». El peso de esas palabras dejó a Elvira sin aliento. Comprendió que, más allá del dolor, la historia era un testimonio de humanidad, de fe y de la capacidad de amar aun cuando el mundo se desmorona. Se levantó, llevando consigo la caja y la certeza de que debía compartir esa historia con el mundo. Porque había heridas que no se ven, pero que duelen igual. Y había relatos que merecían ser contados para sanar. La noche seguía su curso, y con ella, la promesa de que ninguna historia verdadera se pierde para siempre. Reflexión. El amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Cada carta, cada palabra, es un susurro que desafía al olvido. Porque recordar es un acto de resistencia y esperanza. Si esta historia te ha emocionado, por favor comenta abajo. Comparte este video con alguien que valore las historias que inspiran. No olvides suscribirte para no perderte más relatos que tocan el alma. Al salir de la casa con la caja bajo el brazo, Elvira sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La historia de Joaquín y Camila no era solo una historia de guerra, era la historia de todos aquellos que, en medio del caos, encuentran un motivo para seguir latiendo, para resistir. El aire frío de la madrugada la envolvía mientras caminaba hacia su auto. Pensaba en cómo, a veces, las heridas más profundas no se ven a simple vista, pero están ahí, grabadas en el alma, como cicatrices invisibles que el tiempo no puede borrar. Mientras conducía por las calles silenciosas del pueblo, el recuerdo de las palabras de Camila y de las cartas de Joaquín se mezclaban en su mente, creando una melodía triste y hermosa,
como un himno a la vida y al sacrificio. Elvira sabía que debía compartir ese relato con el mundo. Pero no sería una historia cualquiera. Sería un homenaje a quienes habían luchado, sufrido y amado en medio de la tormenta, a quienes habían perdido tanto. Sin embargo, seguían encontrando razones para creer. Llegó a su destino, una pequeña sala de edición donde las historias cobraban vida a través de imágenes, sonidos y voces. Allí, comenzó a transcribir cada palabra, cada emoción, cada silencio que había sentido al leer esas cartas. Mientras tecleaba, su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que, aunque la guerra dejaba cicatrices, también despertaba una fuerza interior capaz de transformar el dolor en luz. Los días se convirtieron en semanas, y el relato fue tomando forma. Cada escena escrita era una ventana al pasado, una invitación para que otros pudieran sentir, comprender y recordar. Una noche, cuando el trabajo estaba casi terminado, Elvira recibió una llamada inesperada. Era Camila. Su voz, aunque cansada, tenía un tono firme y sereno. «Quiero agradecerte», dijo, «por no dejar que nuestra historia se pierda, por darle voz a lo que muchos quieren olvidar». Elvira sintió que, en ese instante, la misión que había emprendido tenía un sentido profundo, casi sagrado, porque contar historias como esa era una forma de sanar, de unir generaciones y de mantener viva la memoria. En ese momento, entendió que cada persona que escucha, que siente y que comparte, es parte de esa cadena de esperanza que ningún conflicto puede romper. Hay historias que no solo se cuentan, se viven en cada latido. Recordar es un acto de amor y resistencia. Que nunca se pierda la memoria, porque en ella vive la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo y comparte. Suscríbete para no perder más relatos que nos recuerdan quiénes somos. Con el relato casi listo, Elvira decidió darle un último vistazo a la caja que contenía las cartas y fotografías. Abrió la tapa con cuidado, como si cada objeto dentro fuera un fragmento sagrado del pasado. Entre las hojas amarillentas encontró una carta que no había visto antes, doblada con especial cuidado, casi como un secreto guardado por décadas. Al desplegarla, las palabras escritas a mano parecían vibrar con una urgencia distinta, una confesión nunca antes revelada. Joaquín hablaba de un miedo profundo, no solo a la guerra, sino a perder aquello que más amaba, la esperanza de un futuro junto a Camila. Si no vuelvo, decía, que esta carta sea la luz que guíe tu camino, la promesa de que aunque el cuerpo caiga, el amor nunca muere. Elvira sintió un nudo en la garganta, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Esa carta no solo completaba la historia, la transformaba, porque en ella estaba la verdad pura, la humanidad desnuda frente a la muerte y la incertidumbre. Esa noche, en la pequeña habitación de la sala de edición, Elvira decidió leer la carta en voz alta, con el corazón abierto y la voz quebrada por la emoción. Quiso que quienes escucharan entendieran que detrás de cada guerra hay sueños interrumpidos, amores eternos y promesas que desafían al tiempo. Mientras narraba, imágenes de campos abiertos, cielos grises y rostros marcados por la lucha aparecían en su mente, pintando una escena que no necesitaba efectos para ser poderosa. Solo la realidad cruda, la fragilidad humana y la fuerza indómita del alma. Sabía que esa carta sería el cierre perfecto para la historia, el momento de catarsis donde el espectador sentiría, quizá por primera vez, el peso de una guerra desde una mirada íntima y personal. Pero también sabía que el final debía dejar un eco, una pregunta que se quedara resonando mucho después de que el video terminara. Porque las historias que merecen ser contadas no terminan con un cierre, sino con una invitación a la reflexión. ¿Qué haríamos nosotros, si hoy tuviéramos que elegir entre olvidar y recordar? ¿Qué legado queremos dejar para los que vienen después? Reflexión. El valor no siempre se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de amar a pesar del miedo. Las palabras que cruzan generaciones son puentes que salvan almas. Nunca olvidemos que cada historia tiene el poder de cambiar corazones. Si esta historia te movió, déjanos un comentario con tu pensamiento. Comparte este video con alguien que valore las historias que conmueven y enseñan. No olvides suscribirte para seguir viajando por relatos que no pueden ser olvidados. A lo largo de esta historia, hemos caminado juntos por senderos de dolor y esperanza, de cicatrices visibles e invisibles.
Hemos sentido el peso de un pasado que no se olvida, y la fuerza de un corazón que, a pesar de todo, sigue latiendo con valentía. Hay heridas que trascienden el tiempo, palabras que nunca pierden su eco, y vidas que nos enseñan que el verdadero valor está en levantarse una y otra vez, incluso cuando parece imposible. Que esta historia quede grabada en el alma, no como un recuerdo de tristeza, sino como un testimonio vivo de amor, sacrificio y fe, porque en cada despedida, en cada silencio, hay una lección que nos invita a ser más humanos, más fuertes y más compasivos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la lleves contigo y la compartas, para que juntos mantengamos viva la memoria de quienes entregaron todo sin pedir nada a cambio. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos encontrando esas voces que merecen ser escuchadas. Nunca olvides, en el silencio de la guerra, el amor es la victoria más grande.